entendíamos, porque hay veces que decimos, ay, ese estudio ya lo he escuchado miles de veces, ¿no? Durante toda mi vida. Pero día a día van saliendo cosas y también podemos aprender también cosas nuevas. Amén. Bendito el Padre Celestial, gracias Señor que tú nos das esta oportunidad de estar una vez más aquí en tu casa, Padre Santo. Gracias por que nos hemos gozado, nos hemos regocijado, Señor, con estos cantos, con estas alabanzas, porque hemos podido, Señor, entonarte, Padre Santo, para glorificarte, Padre Santo, porque solamente tú eres digno. Gracias, Señor, porque tú has puesto el gozo de tu salvación en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque estamos aquí para aprender también de tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo redarguya nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, en esta tarde aprender más de tu palabra para poder predicar la verdad, que la verdad eres tú, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. ¿Puedo tomarse un lugar, hermano? El investigar y el retomar el tema de esta tarde, que es el mormonismo, me hizo recordar cuando yo era muy pequeña. Mi mamá siempre ha sido muy curiosa en el aspecto de que nos dice: tú investiga, tú ve, tú lee, tú mira, para que nadie te cuente. Amén. Obviamente teniendo la precaución de vida. Alguna vez estuvimos en alguna célula de los Testigos de Jehová, porque nos invitaron nuestros vecinos, pero fuimos simplemente para que el vecino también asistiera a la iglesia donde se congregan mis papás. También estuvimos alguna ocasión con los carismáticos, porque invitaban a mi mamá a todos lados. Entonces, una ocasión nos dijo a mi hermano y a mí: vamos a ir a visitar el templo de los mormones, el que está aquí en San Juan de Aragón. Y le dije: sí, yo acaso tendría como unos 9, 10 años. Fuimos, y el estudiar todo esto y el retomar varias cosas, yo dije: es verdad. O sea, todo lo que vamos a ver en esta tarde es verdad, pero es verdad de que está escrito, pero es error a la luz de la Biblia. Amén. Entonces vamos a ver este tema, y le pusimos la verdad del mormonismo, otro evangelio, y puse la cita de Gálatas 1:6. También les voy a pedir, hermanos, que me ayuden a participar con sus Biblias. Amén, para hacer este estudio más rápido, más dinámico, y podamos tener un buen tiempo de opiniones, amén, y de preguntas. Amén. Bueno, nos vamos a algunos datos históricos. El fundador fue Joseph Smith. Él vivió a principios del siglo XIX. Amén. Aquí dice la fecha de nacimiento y el de su deceso. Amén. Posteriormente, prácticamente la mayor autoridad de los mormones es, así en orden como va enlistado: el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio. Estas tres literaturas, todos de José Smith. Posteriormente la Biblia y las revelaciones dadas, los oráculos vivos, que eso prácticamente son secretos que se le dan a los de mayor grado dentro del mormonismo. Pero aquí cabe mencionar que la Biblia es como que lo menos a lo que ellos se basan o leen. Casi ellos dicen: pues sí, es igual una literatura, pero no es la verdad. Amén. La teología que ellos tienen es politeísta. Los humanos son hijos de dioses y los fieles llegarán a ser dioses. Dicen también ellos que Adán y Lucifer, el cual para ellos es el hermano de Jesús, son los dioses de este mundo. Y la atracción, entre comillas, especial que ellos tienen es la cooperación y la ayuda mutua, que es algo disfrazado, ¿verdad? Se practica la poligamia solo en altos rangos y de manera discreta. Hablan de la supuesta restitución del sacerdocio arónico. Vamos a ver algunos antecedentes
ya con más detalle históricos. Sí, Joseph Smith fue el cuarto de 9 hijos del matrimonio conformado por Joseph Smith y Lucy Mack. Su abuelo paterno, Asael Smith, fue universalista y luego metodista. Su abuelo materno, Salomón Mack, publicó un libro entre 1810 y 1811 donde describía una serie de supuestas visiones celestiales que lo convidaron a convertirse tardíamente al cristianismo. Su madre Lucy, hija de Salomón, era presbiteriana y crió a sus hijos con una educación cristiana. O sea, vemos que este personaje pues realmente tenía y sabía de la verdad, y también vemos que viene de familia como que se les echaveta un poco la tuerca, ¿verdad? Que veían visiones y escribían libros y todo eso, o sea que también ya venía como de familia. Joseph Smith Jr. nació y vivió toda su juventud durante el periodo de efervescencia religiosa conocido como el Segundo Gran Despertar. Esta efervescencia religiosa se comenzó a experimentar fuertemente en el oeste de Nueva York, sobre todo a partir de 1824. Luego Smith se alejaría del metodismo para fundar su propia denominación cristiana y acusaría a las demás denominaciones de falaces. Aquí vemos que bueno, es en resumen lo que él empezó a profesar. Obviamente después la historia de este personaje, según él, su relato mormón dice que el 21 de septiembre de 1823, con 18 años de edad, según Smith, se le presentó el ángel Moroni, quien había vivido en aquella zona 1400 años atrás. Mormón, padre de Moroni, había esculpido en planchas de oro la historia de su pueblo. Cuando este pueblo estaba a punto de ser exterminado por sus enemigos, Moroni había enterrado esas planchas en un cerro, que es una colina llamada Cumorah, en Manchester, Nueva York, cerca de lo que hoy es Palmyra, Nueva York. Y ahí vemos la colina que hace años, bueno, incluso imágenes en internet todavía está así, pero casi no ha cambiado la geografía ni nada. Y se le apareció a José para indicarle dónde se hallaban, le prestó unas piedras milagrosas con aspecto de lentes que llamó Urim y Tumim, con las cuales podía leer la historia en un lenguaje que Smith llamaba egipcio reformado. Después José, de haber leído la historia detrás de una cortina, le empezó a dictar a un amigo la traducción. Después le devolvió todo a Moroni. La obra se publicó en 1829 con el título El Libro del Mormón, y en el año 1930 José Smith fundó la Iglesia Mormona, teniendo como máxima autoridad de fe y conducta este libro. En 1853 se puso la primera piedra del templo de Salt Lake City, que es uno de los templos más grandes y que fue construido y operados por la Iglesia Mormona, y el sexto construido por la Iglesia y uno de los más reconocidos del movimiento mormón, ubicado en esta ciudad, capital del estado de Utah, en los Estados Unidos. Y este templo ha estado en operación desde el éxodo de los pioneros mormones, desde Nauvoo. Es el único templo dedicado por el entonces presidente de la iglesia y el templo de mayores dimensiones del movimiento mormón. Aquí les puse una imagen que es un diseño gótico de este edificio, y bueno, pues parece un castillo, es inmenso. ¿Se imaginan cómo estará por dentro? ¿Ven? Y para resumir un poco lo que hemos estado diciendo, traigo un video que es escaso de 5 o 6 minutos y me gustaría que ustedes lo vieran. Son caricaturas. Hace rato el pastor nos platicaba que ellos tienen en su página, incluso de internet y en YouTube también, están varias caricaturas de historias bíblicas. Estas historias a veces las manipulan y las hacen a su antojo, ¿no?
Entonces, pero este video tiene años y bueno, resume prácticamente toda la historia que ahorita hemos estado viendo. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios muy necesitado y su esposa consiguieron el espiritual llamado. El mormonismo nos enseña que millones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo. Ahora sí. Tercer intento. El mormonismo nos enseña que millones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios muy identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad, tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Codon. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen millones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre el cuerpo de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos por hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la Tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, llamó a la Tierra desde la estrella base Polo, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo
intensas batallas. Los archivos de los profetas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual, en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona, porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas, creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que Él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. ¿Cómo ven, hermanos? Está mal si estoy enojado en este momento. Pues que compartan para andar iguales, ¿no? De ficción. Sí, todo es. Luego le decía a David, ay, no sé por qué estoy nada más aquí, pierdo el tiempo, pero no. De hecho, hay una compañera de trabajo que yo le empecé a platicar una historia. Le dije, mira, una historia que me sé, dice esto, y me decía, ay, ¿de cuál te metes? Dice, ¿cuál fuma? Dice, eso nadie lo creía, ni mi abuelita. Y eso que ella no es cristiana, ¿no? Entonces, cuando yo retomaba y veíamos David y yo este video, decíamos, pues, ¿quién iba a creer, no? Pero bueno, sí hubo personas, y hay personas que creen esto. Lo que pasa es que ellos no enseñan eso al principio, enseñan prácticamente de Cristo, si hablan de Cristo. Y esto lo reservan ya después, ya que amarraron a la gente. Sí, ya le empiezan a decir la verdad. Ahorita vamos a ver. Hay unos puntos que quiero mencionar. Uno, Smith fue un masón de su tiempo con todo lo que esto representa. También fue un escritor de novelas y cuentos. Claro, él nunca tuvo éxito. Era un buscador de tesoros, utilizando piedras mágicas. Nunca encontró oro, pues nunca se hizo rico. También era un esoterista que trató de unir en su religión diferentes creencias mágicas, y algunos de sus ritos secretos se asemejan en gran manera a los que se practican en la masonería. Estos suelen ser solo para altos grados de la secta. El tiempo de Smith se caracterizó por la práctica y creencia de muchas supersticiones, como por ejemplo el espiritismo, la homeopatía y las varillas Saori, entre otras. Amén. Y bueno, vamos a lo que la hermana José nos preguntaba. Según yo encontré en la Biblia satánica como bibliografía para esta definición y algunos de monólogos, la palabra mormo significa o es un demonio derivado de un espíritu de la antigua cultura griega que castigaba o mordía a los niños malos. A sus seguidores se les llama mormones. Además, era consorte de Hécate, la diosa griega del inframundo y la brujería. Y también un dato curioso que encontré, que mormón en el idioma chino significa puerta del diablo. Entonces, pues de ahí se deriva esta palabra. Igual, pues los mormones nunca van a dar esta definición, pero en la Biblia satánica que escribió Anton LaVey menciona en la demonología esta palabra, mormo, y sus seguidores, los mormones.
significado, no me acuerdo ahorita, que le dan ellos, pues, mormón. Vamos a lo que son las doctrinas falsas del mormonismo. Aquí les voy a pedir que me ayuden con las citas bíblicas que vamos a estar viendo. Si ustedes las pueden ver en la pantalla y pueden ir adelantándose para que cuando ya las mencionemos ya las puedan leer. 1. Ellos no tienen a la Biblia como su única regla de fe y práctica. El mormonismo dice que la Biblia es insuficiente, que no contiene toda la verdad que Dios desea dar a su pueblo. Por lo tanto, Él ha dado otras revelaciones a José Smith que están en el mismo nivel de la Biblia. Estas se hallan en sus libros: el libro del Mormón, la perla de gran precio y la doctrina y los pactos. Solo la guía suprema para la iglesia. Además, Dios habla por medio del sacerdocio. Los oráculos vivos valen más para los santos de los últimos días que todas las Biblias. Esto lo vemos en Segunda de Timoteo. Bueno, nosotros podemos refutar esto y lo podemos ver en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. No sé quién ya lo tenga. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahí vemos que ellos están errados y que enseñan una mentira. Amén. Porque la verdad está escrita en la palabra del Señor. Número 2. No creen que hay un solo Dios. El mormonismo enseña que hay muchos dioses. Enseñan que todos los dioses, inclusive Jesucristo y su Padre, tienen cuerpos gloriosos de carne y hueso. Están sujetos a las leyes que gobiernan lo físico y están en todo el universo. Enseñan que los dioses han sido humanos, tienen muchas esposas y procrean hijos. Los hijos de estas uniones celestiales son espíritus que esperan la oportunidad de nacer en el mundo. Si oyen la doctrina mormona, la aceptan y cumplen fielmente con todas las obligaciones de la iglesia. Después de la muerte serán dioses. Pero nosotros podemos ver otra enseñanza. Dios nos dice otra cosa y lo vemos en el libro de Deuteronomio y en Gálatas y en Timoteo. No sé quién ya tenga estas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ajá. La otra cita. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y Timoteo, no sé quién ya lo tenga. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Aquí vemos que ellos también dicen otra mentira. Ahí está bien hacer un comentario, porque yo sí he oído hermanos de las iglesias evangélicas decir que ya hay espíritus y ya nada más están esperando que uno engendre hijos para que esos espíritus tomen cuerpos, o sea que como haciéndoles un favor, ellos así justifican sus muchas esposas que tienen, pero no, nosotros creemos que en el momento en que Dios comienza una vida en el vientre de la mamá, pues en ese momento o a las semanas viene el espíritu, comienza el espíritu del niño, pero no que el espíritu ya exista, ¿verdad? Desde el tiempo, ya no está esperando un cuerpo para poderlo ocupar. Amén. Vamos al otro punto. No creen en la deidad de Cristo. Dicen que Jesucristo fue el Hijo de Dios, Adán y María. No fue engendrado por el Espíritu Santo, sino por generación natural. Dicen que Elohim vino a la tierra a tener relaciones sexuales con María para engendrar a Jesús. Enseñan que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta y María, las hermanas de Lázaro, y María Magdalena. Fue de esta manera que pudo ver su linaje prometido. Lo que también veíamos en la caricatura que explicaban, pero pues vemos que es una mentira porque la palabra de Dios nos dice en Colosenses, en Juan y en Primera de Juan, esta verdad. No sé quién ya tenga las citas. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Cuando en el principio era el El verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Primera de Juan.
Hermanos, ¿me pueden ayudar con sus Biblias? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. También no creen en la relación directa de Dios para con los hombres. Enseñan que el sacerdocio mormón reparte los dones del Espíritu Santo a su voluntad. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que Dios ahora se relaciona y trata directamente con cada individuo. También lo podemos ver en el libro de Juan. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Aquí vemos que nosotros no necesitamos a nadie más que a su Hijo Jesucristo para llegar al Padre. Amén. No creen en las leyes absolutas de Dios. Enseñan que Adán se vio en necesidad de desobedecer uno de los mandamientos de Jehová para poder cumplir con otro más importante, el de poblar la tierra. Por la desobediencia de Eva, ella había sido condenada a la mortalidad para poder retenerla por esposa y poblar la tierra. Él también tendría que hacerse mortal. Sabiamente desobedeció también para que pudieran nacer la raza humana. Pero vemos que también esto es una mentira y lo podemos ver en Gálatas, en Romanos y en el libro de los Salmos. Son Todos los algunos. que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. La de Gálatas 3:10. Gálatas y Romanos, ¿quién lo tiene? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 7:12. 7:12, no, espera. No. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta y pura. Amén. Punto 5. Ellos sí creen en la sucesión del sacerdocio, y ahí según ellos dicen que son ellos los que reparten, ¿verdad?, los dones, cuando la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que reparte, el que da los dones, no los hombres. Amén. En el punto 7, no creen en la obra perfecta de Cristo. El mormonismo enseña que Jesucristo expió solamente el pecado de su padre, Dios, Adán. Esto hizo posible la liberación de la humanidad de los efectos de la caída, pero no era para redimir al hombre de los pecados individuales. También lo podemos ver que, esta es una mentira, y vemos en Deuteronomio, en 2 de Samuel, en Juan y en Romanos. Herejías. ¿Alguien tiene ya Deuteronomio 32:4? Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Él es el Dios de la verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Amén. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Amén. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vemos que, prácticamente toda la Biblia nos habla de la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. También vemos que no creen en la salvación por gracia y en el bautismo cristiano.
Se enseña que los que han muerto sin ser bautizados en la iglesia de los mormones tendrán una oportunidad de oír la predicación de la verdad en el mundo de los espíritus. Muchos creerán, pero no tienen allí la oportunidad de bautizarse para ser salvos. Por lo tanto, los fieles que aún viven deben bautizarse en lugar de cada difunto cuya conversión desea. Así pueden tomar parte cuantas veces deseen en la salvación de las almas. Enseñan que el estado eterno de la mujer depende de haber dado a luz a hijos en esta vida. Basan su idea en la salvación por medio de la maternidad. O sea, ¿cómo ven este punto? Está macabro, ¿no? El ser bautizados por los muertos, según para salvar a estos que ya han fallecido, tomar ellos el lugar de esta persona. Sí, sí, una persona puede bautizarse por infinidad de personas que ya han fallecido, según para salvar su alma. Pero vemos que esta es una mentira. Ellos basan esa enseñanza tergiversando, ¿verdad? El capítulo 15 de Primera de Corintios, en el verso 29, que dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo está hablando de la resurrección y dice que la resurrección era una creencia inherente en el ser humano. El ser humano cree que hay vida después de la muerte y pone como ejemplo a una secta, a personas que bautizaban por los muertos. Dice, pues hasta ellos lo hacen pensando que hay una vida después de la muerte, pero no está dando una doctrina, ¿verdad? No está dando una enseñanza de que nos bauticemos por los muertos, sino que está comprobando que sí hay resurrección de muertos. Pues bueno, es una mentira, ¿qué se le puede llamar? Herejía. No, y triste para la mujer que no puede, casi no lo escucho. Digo, triste para la mujer que no puede tener un hijo porque es estéril, por ejemplo, dicen que el estado eterno de ella depende de si tiene hijos. Entonces ahí, bueno, ya descarta ese caso de la mujer estéril, es algo muy crítico. De hecho, las mujeres que eran estériles o no se casaban y no llegaban a tener hijos, se les trata como sirvientas, o sea, tienen un grado mucho menor, inferior que todos los que sí pueden tener hijos. Qué feo, ¿verdad? Vemos la cita bíblica en Efesios y Timoteo. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Ok. Después vamos al siguiente punto. No creen en la monogamia. Según los mormones, los fieles llegarán a ser dioses como Adán Dios. Si los esposos son sellados en el templo, el matrimonio es eterno. El hombre con su esposa o esposa son reinas. Reinarán sobre el planeta que sea su responsabilidad. Continuarán procreando hijos espirituales eternamente. Las solteras tendrán que servir en una capacidad inferior en el mundo venidero. Por lo tanto, las mujeres prefieren ser una de varias esposas y no ser una criada por toda la eternidad. O sea, le buscan, ¿no?, cualquier alternativa con tal de que las personas cumplan según ellos su doctrina. Eso lo practican, pero por muy abajo. Sí, son los niveles más altos, son los que no lo dicen, lo practican conforme a la mancha. Ya cuando engatusan y le hacen el coco wash a las personas, el coco wash, el lavado de cerebro, ya les empiezan a soltar todo este tipo de cosas. Después dice, creen que el cristianismo apostató tempranamente y que se restauró el sacerdocio. Con Smith, sabemos que la salvación depende de la fe en Cristo y no de ser miembros de una iglesia. Esto lo vemos en Hechos y en Efesios. Los cristianos nos hemos convertido miembros, pero del reino de Dios, al recibir nosotros a Jesucristo
su Hijo en nuestro corazón. Lo vemos también en Romanos. El reino de Dios va a tomar forma visible cuando Cristo vuelva en gloria. Amén. No creen en el juicio absoluto después de la muerte. Creen que los paganos resucitarán con los justos y tendrán la oportunidad de oír la verdad. Si la aceptan, serán salvos. Si la rechazan, condenados. También lo vemos en Juan, en Hebreos y en Apocalipsis. También argumentan que la Biblia declara que todos nosotros, por pertenecer a una raza caída moral y espiritualmente o actualmente en rebelión contra Dios, estamos en peligro de ir al infierno por toda la eternidad. Pero la Biblia también nos afirma claramente que la única manera nosotros de poder ser salvos es mediante el arrepentimiento genuino, verdadero y una fe no fingida en el Señor Jesucristo que habla el Evangelio. Amén. Esto lo vemos en Hechos, en Salmos y en Lucas. También tenemos unos puntos como curiosos que dice: los primeros escritos mormones señalan tanto el sol como la luna estaban habitados por seres de 1 metro de alto y sin ombligo. O sea, creen que múltiples planetas van a ser poblados por mormones. Los relatos del libro del Mormón no tienen un sustento científico y arqueológico. Se resume a solo una novela de ficción escrita por Salomón Spaulding. Smith plagió su obra y su idea. Los descubrimientos arqueológicos y los estudios históricos prueban que los pobladores primitivos de las zonas indicadas por Mormón eran muy diferentes a la descripción que él da en cuanto a costumbres, nombres, carácter y modo de hablar. El libro del Mormón contiene unas 10.000 citas que se hallan en las palabras precisas de la versión del rey Jaime de la Biblia publicada en 1611 después de Cristo. Sin embargo, pretende ser una traducción de las tablas de oro, las cuales son mentira. Es extraño que Smith no mostrara a nadie las tablas de oro y las piedras parecidas a unos lentes para confirmar su testimonio. Las muchas faltas en la gramática y los errores en el significado de las palabras en el libro del Mormón le dan apariencia de ser obra de hombres y no inspiradas por Dios. Ahí en el punto, los descubrimientos arqueológicos, estudios históricos, prueban que los pobladores primitivos, etc. O sea, la arqueología no ha encontrado ninguna ciudad que mencione el libro del Mormón. No hay rastro de nada de eso. Así como la Biblia que habla de Belén, Nazaret, Jerusalén, y otros lugares. Pero desde el Mormón no se ha encontrado nada. Y luego, pues, el libro de Mormón habla de caballos. Cuando ahí donde sitúan esa historia no había caballos en ese lugar. O sea, tiene un montón de mentiras. Y es increíble cómo si hay gente que sí lo cree, pero es porque empiezan de una manera muy sutil. Relación de los mormones con la masonería. Bueno, aquí vemos rápidamente: los primeros 5 profetas santos de los últimos días fueron masones. Estos personajes fueron miembros de una fraternidad y todos ellos se unieron cuando aún vivían con los mormones en Nauvoo. Creo que fueron esos, Javi. José Smith ya tenía muchas esposas, ¿no? Pero luego le gustó una de las hijas de Brigham Young, ahí es donde ya no le gustó. Y ya empezaron a tener problemas. Ellos están divididos en 6 denominaciones, los mormones. José Smith se unió a los masones en Nauvoo en el mes de marzo de 1842. Esto es lo que registra la historia, pero se dice que él desde antes ya había tenido una influencia así. Pero vemos que por qué el profeta se uniría a los masones. En el ensayo La masonería y las investiduras del templo, como se encuentra en el nuevo libro Una razón para la fe de Stephen Harper, escribe: es probable que José considerara la ceremonia fraternal a medida que contemplaba cómo podría preparar a sus seguidores para lo cual les esperaba en un nuevo templo, cómo podría enseñarles de la mejor manera lo que aprendió de los ángeles con el paso del tiempo, de traducir registros antiguos por el poder de Dios. A eso
A eso él llamó tiempo y experiencia y pensamientos cuidadosos, pesados y solemnes. Pero también vemos que el mormonismo y la masonería tienen en común varios símbolos y varios ritos, ¿sí? Aunque los mismos símbolos son utilizados, hay muchas referencias en la historia de la iglesia de que estos símbolos se dieron mucho antes de que José Smith se uniera a los masones. Pero vemos que en esta época también había una influencia de varias religiones, no solamente cristianas, sino también sectas y también sobre todo de la masonería. Vemos que en Estados Unidos la masonería no es como aquí, ¿verdad? Que aquí solamente se usa para fines políticos. Sin embargo, en Estados Unidos es algo muy natural que alguien te diga, ¡ay, soy masón! Vemos que varios de los presidentes de Estados Unidos fueron masones y hasta la actualidad, ¿sí? De hecho, hay autores que han explorado la conexión entre los mormones y los masones y han encontrado diversas referencias previas al año de 1842. Se cree que Smith, a pesar del conocimiento masón que tenía, simplemente se quiso unir a una fraternidad masónica para ser oportunista y tener poder e influencia para poder respaldar las doctrinas mormonas y tener un apoyo por parte de los masones. Sin embargo, aquí vemos en el templo, en un templo mormón, vemos el ojo que todo lo ve, y bueno, Smith cita en 1828 y 29, ruego al Dios de mi salvación que me mire con su ojo que todo lo escudriña. Este es en su libro del Mormón, en segunda de Nefi. También vemos el estrechar la mano, también vemos una parte del templo donde tiene esta figura, ¿sí? Donde él enseñó a los miembros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles uno de los signos del reino de Dios, con el propósito de detectar la naturaleza de un visitante espiritual mediante un saludo con las manos. También él cita o él dice, estaré feliz de darte la mano derecha una vez más en saludo de hermandad. Vemos también en la televisión o en algunas noticias cuando se reúnen los políticos que ellos pueden identificarse a través del saludo. Amén. Ahí está cómo, ¿no? Ajá, aquí está cómo. Incluso nosotros también a través de un saludo podemos identificarnos, ¿no? Porque nos saludamos y decimos Dios te bendiga, pero bueno, nosotros lo hacemos como hermandad, como fraternidad, sí. Sin embargo, es como que un secreto entre ellos, porque hay veces que la gente lo ve y no sabe. Una contraseña. Ellos dicen que con el pulgar hacen una especie de presión en la mano. Depende del grado. Sí, hay diferentes como que no, modos de saludar. Sí, identificarse. Sí, también dicen ellos que sin santidad nadie verá al Señor. En abril de 1830, andando en santidad delante del Señor. Igual él cita en el libro del Mormón, y también vemos que la primera presidencia de la iglesia mormona escribió en una carta que cada uno de los 24 templos en el condado de Missouri debían llevar la inscripción santidad al Señor. Esto viene en su historia, y también vemos que esta inscripción está casi en todos los templos mormones. Aquí vemos una imagen de esta. Bueno, prácticamente ese es un breve resumen, porque hay muchos datos históricos y hay muchas cosas más que tiene esta enseñanza, pero bueno, vemos que la masonería y el mormonismo también tienen relación porque establecen varios rituales que ellos tienen, rituales conocidos como la ceremonia de la investidura o del legado, basado en el ritual masónico. Y el secreto también de la masonería consiste en guardar un secreto. También los mormones, como decíamos, ellos al principio a sus feligreses no les enseñan varias de estas cosas, sino ya cuando ellos están más avanzados les empiezan a indicar de qué se trata. Todos ellos tienen, debajo de sus ropas, tienen una vestidura así especial, ¿sí?
Todos, o sea, eso le llaman conocer de las vestiduras santas. La simbología, bueno, las vestiduras santas, también ellos usan, bueno, el sol, la luna, las estrellas. También incluso en los ritos de iniciación mormona, ellos son trasladados al cuarto de la creación, que le llaman ellos, escuchan a Elohim, Jehová y el ángel Miguel planificando la creación del mundo. Luego son introducidos al salón denominado Huerto del Edén, donde hablan con Adán y Eva, y allí nace su primer juramento, y así sucesivamente, que son muchas similitudes que ellos tienen, juramentos, delante también según de los muertos, su ropa, juramentos también que ellos hacen, y bueno, una infinidad de cosas, rituales que ellos hacen y que tienen relación con la brujería, el espiritismo y todas estas cosas ocultas. Esoterismo, sí, también. Y bueno, para concluir, Joseph Smith murió en la cárcel, pues debido a que se le atribuían muchas cosas por las cuales, o muchos delitos, ¿no? Pero bueno, eso fue una parte política y también una parte religiosa. Los masones tenían miedo de que Smith cobrara fuerza y pues bueno, también tergiversara algunos ritos masónicos. Los masónicos pues no les pareció y pues empezaron a agitar a la gente también para que pues se fueran en contra de los mormones. Vecinos no les gustaba que ellos tuvieran muchas mujeres y muchos hijos y que se enriquecieran así de la nada, y bueno, fue una revolución que fueron por él a la cárcel y lo mataron. ¿Hay un amigo de él? Sí, eran unos amigos de él y bueno, fueron los que mataron. Estaban en la cárcel, no pudieron contener la puerta, la gente tiró la puerta, tiró de balazos, varios de ellos murieron, él también, y se dice que cuando él murió tenía colgado un ¿cómo se le llama? Como un objeto, ¿no? de brujería que se le llama el medallón de Júpiter, y varias cosas colgadas. Entonces, pues bueno, vemos este personaje que sí estaba. Su atracción de ellos es muy buena, ¿no? Porque llegan a una casa, llevan sándwich, galletas, no toman café, y ponen su baile. O sea, por eso a la gente les gusta, o sea, son muy alegres para la gente. Sí, también tienen esa costumbre de llegar y si les simpatiza a esta persona y la persona accede a una segunda, tercera visita, llegan y empiezan a hacerle el quehacer, a cocinar, a pintar, a lavar el carro, y así se empiezan a ganar a la gente, a ganar su confianza. Él murió en 1844, si no mal recuerdo, fue su muerte. Entonces, bueno, esto es prácticamente una información todavía, pues si usted gusta informarse en internet, incluso leer tratados que ellos reparten, leer una Biblia del Mormón, para usted vea toda esta farsa que ellos predican, y nosotros poder estar preparados con la Biblia, con la palabra de Dios, amén, y con la guianza del Espíritu Santo, y poder decir: tú estás cerrado, ¿sí? Poder nosotros predicarle a nuestros vecinos o a alguna persona que nos topemos que empieza a ser influenciada por esta falsa doctrina, poderle decir: